Hola, tenemos a 19 personas por aquí. Os presento a Julia Iborra, que es Senior User Researcher en Booking. Saludando por aquí. A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la sesión previa? Antes han estado haciendo un taller de marca personal, de procesos de selección y demás, hasta las 2. Han comido y aquí vuelven a estar. Así que intensito el día, ¿A pero ya mí, veréis. a mí me oyen ahora? Sí, yo ¿Sí? te oigo bien. ¿Oís bien a Julia? Pues nada, ya estamos 22, 23, va entrando gente, creo que ya los que estamos, creo que somos los que tenemos que estar. Así que yo no me alargo más, os dejo con Julia. Julia os va a contar pues cómo trabaja el equipo de diseño en Booking y cosas súper interesantes. Aprovecharos, que es una súper profesional. Hacedle todas las preguntas que queráis, que os surjan, que la verdad que es súper interesante porque vais a ver pues todo lo que habéis aprendido en el curso pues aplicado en el mundo real, ¿vale? Así que nada, Julia, te dejo por aquí, me bajo del escenario y cualquier cosa, pues estoy por aquí pendiente, ¿vale? Vale, gracias María. Hasta luego. Hola a todos. Qué bienvenida más buena por el chat. Gracias por tenerme hoy aquí para dejarme compartir con vosotros cómo trabajamos en Booking. Como os ha dicho María, yo soy User Researcher y explicaré cómo trabajamos con diseñadores a lo largo del proceso creativo y desarrollo de producto. Y espero que esto os dé una idea de cómo el diseñador puede trabajar con otras disciplinas en el ámbito de UX. No solo me gustaría hablar de mi colaboración con diseñadores, sino también explicar cómo funciona el proceso creativo y desarrollo en Booking, al que llamamos Evidence-Based Customer-Centric Design. En la charla diseccionaré esta palabreja y este concepto y cómo se traduce en nuestro día a día. Como yo no estoy acostumbrada a hablar tanto rato, por favor ir poniendo vuestras preguntas por el chat o comentarios o cualquier cosa que queráis decir y cada unas cuantas diapositivas pararé y miraré a ver si hay preguntas antes de que sigamos adelante. Y antes de empezar, os cuento un poquito sobre mi trayectoria, sobre todo porque el sector de UX es un sector que sufre mucho del síndrome de impostor, porque como venimos todos de backgrounds súper distintos, muy variados, hasta hace poco no había formación específica para UX, entonces somos un poco gente de todos lados. En mi caso, yo soy de Barcelona, soy de un pueblo de al lado de Barcelona donde hacemos vino y estudié comunicación audiovisual en Barcelona. Y cuando acabé la carrera, me fui a Birmingham, en el Reino Unido, a hacer un máster en medios digitales. Y después del máster me surgió una oportunidad laboral en una agencia de service design y me quedé ahí. Y al cabo de unos años, un par de años más tarde, me mudé a Manchester para trabajar en la BBC. Trabajé para la web y app de BBC News, BBC Sport, iPlayer, que es su versión de Netflix. Y también trabajé en las integraciones de la BBC con Amazon Echo, con Alexa. Y hace 3 años me mudé a Ámsterdam para trabajar en Booking. Como veis, me mudo por trabajos. Lideré un equipo de researchers y científicos de datos. Y ahora, siendo senior researcher, mi rol está más enfocado en el craft de research y en el desarrollo de producto a un nivel departamental.
Entonces, en cuanto a Booking, Booking se fundó en el 1996 en Ámsterdam. No mucha gente lo sabe, pero somos una empresa holandesa. Nuestra sede está aquí en Ámsterdam, donde desarrollamos todo el producto. Tenemos un par de oficinas tecnológicas en Shanghai y en Tel Aviv, donde, bueno, en Shanghai es más para el mercado asiático y en Shanghai, ahí en Tel Aviv, hacemos más machine learning, que también se hace en Ámsterdam, pero ahí Israel es especialmente conocido por eso. Y nada, y la mayoría del desarrollo de productos se hace aquí en Ámsterdam. En el 2005, la empresa fue comprada por Booking Holdings, que es una empresa americana que tiene Booking, que tiene Agoda, tiene Kayak, tiene OpenTable, tiene Rental Cars, y realmente la empresa empezó a crecer mucho. En ese momento teníamos 300 empleados. A día de hoy hay más de 17.000 empleados. Tenemos más de 29 millones de alojamientos en nuestras plataformas. Tenemos 200 oficinas por todo el mundo, bueno, en 70 países. Y la web está en 43 idiomas. Y si hacemos todo el desarrollo de producto aquí en Ámsterdam, ¿para qué son las otras oficinas? Os preguntaréis. Pues son atención al cliente, toda la atención del cliente es interno, no usamos agencias. Y tenemos un montón de oficinas que se dedican a asesorar a los alojamientos, a ayudarlos a usar la plataforma, a crear relaciones, etcétera. Y me gustaría preguntaros un dato sobre Booking. ¿Cuántas noches creéis que se reservan cada día en nuestra plataforma? Obviamente todo esto pre-COVID. Y si lo queréis diciendo por el chat, a ver si alguien se acerca. ¿A cuántas noches se reservan en Booking cada día? 15 millones. José Antonio, te pasas un poco. Ahora queda fatal lo que voy a decir. Sarai, te has lanzado con 1 millón. Pues es 1,5 millones, estabas cerca. Una burrada seguro, pues sí. Ahora mismo no es una burrada, pero antes, en pre-COVID, sí que era una burrada. 1,5 millones. Y somos la empresa líder en el sector. Y esto es un dato que refleja la escala a la que trabajamos. Y yo aún me sorprendo por este dato cada día. Y nuestra misión es esta, es la de facilitar la experiencia del mundo. No solo nos apasiona conectar a viajeros con su estancia ideal, sino también potenciar su experiencia de viaje de principio a fin. Todo lo que hacemos en Booking respalda este objetivo de ayudar a nuestros clientes a descubrir y disfrutar del mundo y de nuestros socios. Llamamos a los alojamientos nuestros socios, a hacer crecer sus plataformas y sus marcas. En el mundo del viaje hay muchos tipos de modelos de negocio. Hay empresas que compran habitaciones y las revenden. En nuestro caso, nuestro modelo de negocio se basa en conectar la demanda, que son los huéspedes y los clientes, con la oferta, que son los alojamientos, y nos llevamos una comisión por la venta de una habitación después de que el huésped haya reservado, se haya quedado y haya pagado. Y probablemente, a lo mejor habéis usado Booking.com en vuestra vida y estáis menos familiarizados con la plataforma de cara a los alojamientos, pero básicamente lo que les ofrecemos plataformas y herramientas tecnológicas que ayudan a los alojamientos a mejorar la experiencia de sus huéspedes, a hacer crecer sus negocios y marcas, les ofrecemos inteligencia del sector, etcétera. Y sí es verdad que todo el desarrollo del producto se hace aquí en Ámsterdam, como he mencionado antes, pero es muy importante mencionar que en nuestros equipos hay más de 140 nacionalidades. Hace unos días el Financial Times publicó que Booking era la tercera empresa con más diversidad
Y esta ha sido realmente la clave del éxito. Hay muchas charlas sobre esto. Yo podría hacer una charla entera sobre la diversidad en Booking, pero obviamente no es el tema de hoy, pero creo que es importante mencionarlo porque hoy compartiré con vosotros nuestros procesos creativos y de desarrollo, pero al fin y al cabo lo importante es lo que está detrás de esos procesos, que es el talento, y en este caso es un talento muy diverso. De hecho, yo no sé si podría trabajar en una empresa ahora con un talento que no sea tan diverso, porque es una experiencia muy, muy rica. Y en cuanto a la forma de trabajar, nuestros usuarios son la estrella que nos guía en todo lo que hacemos. Seguro que en el curso os han dicho que eso es exactamente lo que se debe hacer. Y al fin y al cabo, nuestros usuarios y el uso que hacen de la plataforma dictan cualquier cambio que se realice en esta. Explicaré un poquito más en cómo lo hacemos esto, pero para cada empleado de Booking, mantener a nuestros usuarios en el centro de todo lo que hacemos es una parte clave de nuestra cultura y nuestra fórmula empresarial. Y cualquier cosa que no sea un cambio positivo tanto para los huéspedes como para los alojamientos, simplemente no se hace. Y punto final. Ese siempre es lo primero que te dicen cuando empiezas a trabajar en Booking. Y antes de que sigamos adelante, que os empezaré a explicar cómo nos estructuramos en la empresa y cómo hacemos cosas, voy a mirar a ver si hay alguna pregunta sobre cómo trabajar, sobre el modelo de negocio. Veo que no hay preguntas de momento. Ok, pues seguimos. Uy, ahora he perdido aquí. Pues en cuanto a cómo estamos organizados, en Tech tenemos varias business units, varias unidades, y en cada unidad hay departamentos, y dentro de esos departamentos hay lo que llamamos tracks, y dentro de los tracks hay equipos. Y en total, cuando yo empecé, habían 120 equipos, probablemente eso ha cambiado ahora. Pero sí, somos un montonazo de equipos y porque hay tantos departamentos y tantos tracks, etc. Y la unidad de equipo, hay desarrolladores, tenemos un front-end developer, un back-end developer, hay el diseñador y hay un product manager. Y luego hay un montón de roles de soporte que trabajan con varios equipos cuando lo necesitan, ya sea por copy, ya sea investigación, ya sea datos, ya sea machine learning, modelos predictivos, marketing. Los equipos siempre son sólidos y estables y son esos 4 roles, y luego estamos todos los otros roles de soporte que les ayudamos cuando lo necesitan. El proceso de desarrollo de los equipos se basa en la experimentación o lo que probablemente habéis dado como A/B testing, y siempre hay más de 1000 experimentos corriendo a la misma vez. Y de cara al consumidor esto no suele ser notable, pero cada vez que usas Booking verás una versión distinta. Esto nos permite saber qué versiones funcionan mejor, qué es lo que hay que cambiar, lo que no funciona y lo que hay que cambiar. Y esto nos permite tener una cultura muy transparente, donde las opiniones tienen muy poco peso, porque todo tiene que pasar por este filtro y todas las suposiciones se ponen a prueba. Y incluso tenemos un budget, un dinero para aceptar este fracaso. Entonces, todo el mundo puede testear lo que sea y el fracaso se acepta plenamente como coste de aprendizaje. Y todos estos métodos e infraestructuras que tenemos en Booking se diseñaron para reflejar esta cultura en Booking, donde la toma de decisiones está totalmente descentralizada. Esto sorprende mucho a todo el mundo que empieza en la empresa, porque en tu primera semana, si quieres, ya puedes cambiar la web y puedes hacer experimentos sin tener que pedir permiso a nadie, y eso realmente es algo que choca cuando empiezas a trabajar en Booking.
Y Booking puja tanto por la experimentación porque para entender el mundo y especialmente para tomar buenas decisiones no nos vale cualquier dato o cualquier opinión, necesitamos pruebas y los experimentos nos pueden proporcionar la evidencia que necesitamos. Y esto seguramente os suena mucho, seguramente lo habéis visto en blogs, en conferencias, lo habréis leído, que nos dicen que A/B testing es básicamente jugar a A o B y mirar quién gana. Y seguramente habéis visto que os hacen escoger si ganó A o B y fallaréis casi todas. Y lo que aprendemos de este juego es que necesitamos experimentación porque se nos da fatal adivinar lo que funciona mejor. Y esto es algo que en Booking no nos gusta para nada. En este caso, por ejemplo, del botón amarillo y botón azul, a nosotros nos gusta hablar más de hypothesis testing en el sentido de que ponemos énfasis en la teoría y no en el mecanismo. Ponemos la atención en el resultado y no en el método por sí. En este caso, la hipótesis dice que hemos encontrado en User Research que la gente no ve el botón de compra y creemos que puede ser porque el contraste del botón amarillo con el background pues no es bueno y que vamos a cambiarlo a azul. Y que si vemos gente clicando el botón azul y bueno, que recibe atención al botón y comprando, pues veremos que esto funciona mejor. Y por supuesto la implementación es la misma en este caso. Tenemos un botón amarillo y tenemos un botón azul, pero considerad lo que hemos ganado agregando una hipótesis un poco más detallada, porque ahora con una hipótesis más detallada podemos razonar sobre por qué esta implementación funcionará y quizás otra no. Por ejemplo, hacer que el botón sea verde no aumentará el contraste, pero hacer que el texto sea negro sí. O podemos razonar sobre qué métricas nos ayudarán a determinar si obtuvimos el efecto deseado o no. Por ejemplo, los desplazamientos con el botón, con el mouse, haciendo hover en el botón. Perdonad mis anglicismos. Podemos pensar en posibles acciones cuando el resultado sí respalda la hipótesis. Por ejemplo, podemos decir, si funciona aquí, pues lo replicaremos en otros sitios en la web. Y podemos pensar en posibles acciones cuando el resultado no respalda la hipótesis. Por ejemplo, si quizás deberíamos aumentar la visibilidad aún más, a lo mejor tiene que parpadear o a lo mejor tiene que, no sé, dar vueltas en la pantalla. Y en otras palabras, ya no estamos adivinando, ya no se trata de un juego de A o B, estamos recopilando evidencia y aprendiendo a resolver los problemas que tienen los usuarios. Y esto es lo que llamamos en Booking Evidence-Based Customer-Centric Product Development. Y os contaré un poco más antes de todo esto qué es lo que pasa. Pero miraré a ver si hay alguna pregunta. Bastantes. José Antonio, ¿compartís conocimientos, tecnologías y desarrollos entre las diferentes marcas del holding o cada marca va por libre? Cada marca va por libre, pero va por libre por temas legales, por supuesto, porque entonces sería competencia desleal a otras marcas. Pero a lo mejor sí que a veces hacemos campañas juntos o hacemos integraciones o nos compramos unas a las otras. Por ejemplo, Booking compró Rental Cars y lo hizo y ahora se llama Booking Go y ahora puedes comprar alquiler de coches en Booking. Pero por lo general no, por temas legales. De hecho, Agoda es parte de nuestra competencia, aunque formamos parte de la misma marca.
¿Qué consejo nos darías en base a toda tu experiencia? ¿Qué te habría gustado que te diesen cuando empezaste tu camino como UX designer? Pues me gusta, cuando leo la pregunta, que no la he leído muy bien. ¿Qué te habría gustado que te diesen cuando empezaste tu camino como UX designer? Pues en mi caso me habría gustado saber que existe. Porque yo cuando estudié la carrera hice audiovisuales sabiendo que quería hacer algo en entorno digital, pero obviamente la carrera no me lo dio y tuve que hacer un máster luego. Y lo que os animaría, si podéis, es trabajar en una agencia primero, porque en una agencia tiendes a hacer todos los roles y a disfrutarlo todo y a probarlo todo. Y en empresas más grandes como en Booking estás muy especializado en tu rol. Lizana pregunta, ¿qué impacto tienen esos cambios en la web que vemos los clientes? En referencia al comentario que he hecho sobre que puedes cambiar la web desde tu primera semana. No sé si entiendo muy bien la pregunta, pero ¿qué impacto tienen esos cambios en la web? Pues lo que me refiero es que desde la primera semana cuando empiezas a trabajar en Booking, tú puedes crear experimentos si tienes una hipótesis. Por ejemplo, si crees que algo funcionaría mejor en base a una hipótesis que tienes, en tu primera semana puedes hacer todos esos cambios sin pedirle permiso a nadie, sin tener la aprobación de ningún jefe de departamento. Y si tu versión funciona mejor en el experimento que lo que teníamos antes, pues se hace. Toma de decisiones descentralizada. ¿Puedes profundizar en la estructura mecánica de decisiones y departamentos squads? Sí, eso ahora lo haré, David. Si no respondo a la pregunta al final de la charla, me lo vuelves a preguntar. Lizana, ¿y esos cambios se aplican en la web? Sí, como he dicho, si tu experimento funciona mejor que lo que teníamos antes, va en la web, va live. Seguiré con la charla. Entonces, hemos establecido que Hypothesis Testing nos ayuda a mejorar y perfeccionar la plataforma, o metafóricamente hablando, nos ayuda a subir la montaña más rápido. Es una herramienta perfecta para optimizar súper rápidamente y hacer perfeccionar tus productos a niveles que nosotros como humanos no podríamos hacer. Pero, ¿cómo sabemos dónde está la montaña? Siguiendo la metáfora, ¿cómo sabemos dónde está la montaña o qué montaña vale la pena escalar? O en otras palabras, ¿de dónde salen las hipótesis que testeamos? Y cómo diseñamos y testeamos productos que no existen, a lo mejor, que no están aún para perfeccionar, porque sería una pérdida de tiempo y dinero si desarrolláramos productos desde cero solo para decidir que no nos valen la pena. Y ahí es donde entramos los researchers y trabajamos con los equipos para identificar o refinar hipótesis. Usamos el framework del doble diamante, que seguramente conocéis porque es muy, muy popular y muy usado. Y este framework está dividido en 4 fases distintas que mapean el pensamiento divergente y convergente del proceso de diseño, que seguramente habréis estudiado. Y los researchers ayudamos a los diseñadores a pasar por el proceso de una forma rigurosa y veraz, con toda la información que necesiten, para que no se tomen decisiones basadas en suposiciones falsas. Y dependiendo de la fase en la que se encuentren en el diamante, los researchers usamos diferentes métodos para recoger y analizar tipos de información. Los métodos que usamos dependerán de si necesitamos información actitudinal o de comportamiento, es decir, si queremos saber lo que la gente piensa y dice o si queremos saber lo que la gente
hace, que a menudo son cosas muy distintas. Y el propósito de la investigación actitudinal es generalmente entender o medir creencias, por lo que se utiliza mucho en marketing. Y al otro lado del espectro hay métodos que se centran principalmente en el comportamiento y buscan entender lo que la gente hace con el producto, y normalmente usamos métodos donde observamos el producto siendo usado. Y por otro lado, el método que usamos también dependerá de si necesitamos entender un contexto o si necesitamos entender estadísticas. Los métodos cualitativos nos ayudan a responder preguntas sobre por qué o cómo solucionar un problema, mientras que los métodos cuantitativos nos ayudan a entender cómo de común pasa algo y a cuánta gente le pasa. Por ejemplo, yo os daré unos ejemplos de qué métodos escogemos dependiendo de la fase donde estamos en el diamante. El primer cuarto del framework es una fase de pensamiento divergente, donde se mantiene una perspectiva muy amplia para explorar una gama amplia de ideas. Y en esta fase quizá no se tiene aún una hipótesis o se plantea un problema de una forma muy, muy general, que no seríamos capaces de tener un briefing ahora mismo. Aún estamos planteando un problema demasiado grande. Por ejemplo, inventándome un ejemplo para Booking, a lo mejor queremos ampliar nuestro catálogo de alojamiento y queremos empezar a ofrecer alojamiento para animales, hoteles para perros. Pues eso sería un territorio totalmente nuevo para nosotros y deberíamos empezar por entender cómo la gente busca y reserva este tipo de hoteles para animales, porque no tenemos ningún tipo de experiencia en este territorio. Entonces, para esta fase usamos varios métodos que nos ayudan a entender y a profundizar en el ámbito del tema, los posibles escenarios, las necesidades, los problemas y las oportunidades. Y podemos hacer entrevistas, focus groups, podemos hacer seguimientos de usuarios o incluso pedirles que escriban diarios de sus experiencias. Entrevistas es algo que hacemos mucho. Pero también hacemos bastantes seguimientos de usuarios, obviamente ahora mismo no, pero hacemos muchos seguimientos de usuarios o incluso, como os decía, les pedimos que hagan diarios y que hagan vídeos y graben sus experiencias, porque nosotros somos muy conscientes de que esto es lo que vendemos en la web, pero que la realidad puede ser muy distinta. Y esa es la primera fase del diamante, es entender el contexto y la realidad de tu producto. Y una vez entendemos el espacio en el que estamos trabajando, en el segundo cuarto del framework lo que queremos hacer es medir, sintetizar y priorizar problemas para establecer una dirección para el proyecto. Y podemos usar distintos tipos de encuestas para saber la importancia estadística de los datos cualitativos. Por ejemplo, si hemos identificado que los usuarios tienen 15 problemas, queremos saber cuál es el más común, cuántos segmentos de nuestra audiencia tienen el mismo problema, si el problema se extiende a diferentes países, etc. Y esto nos ayuda a decidir qué problema queremos priorizar y atacar primero. Y veréis que aquí os doy una lista. Estos son métodos muy comunes que usamos. Hay muchísimos más, y tampoco entraré mucho en detalle en todos estos porque obviamente si no vais a ser researchers no necesitáis saberlos, pero sí que es importante saber que estas herramientas están a vuestro alcance, que si trabajáis con researchers pueden hacer todas estas cosas para saber qué es lo que podríais sacar de vuestra relación con los researchers. Por ejemplo, un conjoint analysis, pues como podéis ver en esta pregunta se está comparando televisores y lo que el conjoint analysis te ayuda es a entender qué sería un paquete ganador, qué atributos
son los que influencian la toma de decisiones. Por ejemplo, aquí ves tres paquetes, decides cuál es el televisor que comprarías basado en lo que ves aquí y probablemente responderías unas cuantas preguntas muy similares. Y al final, cuando tienes una cantidad grande de datos al respecto, puedes entender lo que sería una combinación ganadora. También está el MaxDiff, que es muy similar, pero la diferencia es que es más para tener un ranking y donde tienes que hacer ciertos trade-offs y para saber qué atributo es el que influencia más la toma de decisiones. Luego también está el Jobs to be done, que también se puede hacer. El Jobs to be done es un proceso de entrevista más encuesta y lo que te ayuda es a priorizar cuáles son los user needs que tendrías que atacar primero o tendrías que ayudar primero y cuáles son los que ya están muy obsoletos y hay muchas soluciones a la base del consumidor. Otro formato similar es perdón, aquí pone Jobs to be done, pero tendría que decir Kano Model. El Kano Model es muy similar al Jobs to be done, pero en vez de priorizar user needs, estás priorizando features o funciones y te dice cuáles son las características de tu producto que tienen cierto impacto en el usuario, si son atractivos, si son funciones que son como mandatorias o mínimas expectaciones del producto, etcétera. Pero los dejo todos aquí y supongo que tendréis acceso a los slides por si queréis googlear todos estos métodos y leer un poco más sobre ellos. Entonces, la fase de definición culmina cuando tenemos un briefing que describe el problema y todo lo que sabemos sobre él. Normalmente, el briefing es interactivo y aprovechamos para involucrar a todos los roles del equipo. Traducimos la información del research a formatos más accesibles que nos permiten impulsar el proceso creativo, ya sean Value Proposition Canvas, también otro para googlear que se usa muchísimo en el sector, Experience Mapping, personas, brainstorms, etc. Y de esta manera impulsamos el proceso creativo al segundo diamante, donde tenemos tres partes: diseño, desarrollo y optimización. Durante las fases de diseño y desarrollo, el equipo crea e itera uno o varios conceptos que consideran la solución del problema planteado, lo que serían los caballos ganadores. Y se diseña para todos los casos de uso y se iteran y refinan estas soluciones mediante test de usuario. Pueden ser cara a cara, remotos, moderados o no. Normalmente lo hacemos de manera remota mediante videoconferencia o usamos paneles online donde no tenemos ni que moderar las sesiones. O si es un escenario muy complejo el que estamos testeando, invitamos participantes a nuestros laboratorios. Y a veces incluso tenemos que testearlos en mercados y idiomas concretos. Por ejemplo, la foto de la derecha, estábamos en Copenhague porque era una campaña específica para Dinamarca y tuvimos que ir al país. Y esta fase también es interesante en el sentido que seguimos triangulando los datos obtenidos en las fases previas, es decir, vemos usuarios interactuar con los prototipos y manifiestan problemas o hablan de los contextos que habíamos estudiado antes. Y esto es bueno porque a estas alturas, si estamos viendo las cosas que estábamos viendo en la fase anterior, ya no nos tenemos que replantear la existencia del proyecto. Sabemos que no hay sorpresas, que lo que estamos haciendo tiene sentido y tiene relación al problema que estamos resolviendo. El GIF de la izquierda es una sesión de eye tracking. No las usamos, no hacemos mucho eye tracking porque hacemos tanto A/B testing.
Pero eye tracking realmente es un tipo de usability test en el que la cámara reconoce los ojos del usuario y puede seguirlos en la pantalla y de esa manera puedes ver dónde miran. Y una vez lanzamos el producto mediante un experimento, comparando lo que teníamos antes con esta nueva solución que hemos creado, obtenemos información muy, muy valiosa sobre cómo lo está usando la gente. Y cómo tenemos toda la información adquirida durante las fases previas, podemos hacer hipótesis muy sólidas. Porque en esta fase lo que queda por entender es cómo aplicamos el producto a un nivel microscópico y no si la idea es fundamentalmente correcta o no. Para cuando estamos en esta fase ya sabemos que el problema que estamos resolviendo es correcto, que nuestro approach es fundamentalmente correcto, pero estamos mirando a un nivel más microscópico cómo se tendría que aplicar esta idea. Y una vez el producto está lanzado, solo nos queda mejorar lo presente y aquí es donde ayudamos en el sentido de, por ejemplo, si vemos métricas que no se están moviendo como nosotros queríamos que se movieran o, por ejemplo, vemos que un experimento que hemos hecho de golpe nos está inflando las llamadas de atención al cliente, podemos hacer deep dives y mirar más concreto todos los tickets que están relacionados a ese experimento para saber qué está pasando. Si queremos cambiar la solución o optimizar la solución, podemos seguir haciendo test de usuario o incluso podemos mandar cuestionarios para hablar directamente solo con la gente que estuvo expuesta al experimento. Y este es no usamos magia que no use otras empresas, usamos el framework del doble diamante que es muy sólido y nos ayuda a crear todas las hipótesis y a iterar en hipótesis y lo que hace más único a Booking es el A/B testing, que es la herramienta que nos creamos nosotros internamente, creamos nuestro propio software para hacer todo el A/B testing y nos ha propulsado al éxito que tiene hoy. Y ya está, hasta aquí pescado vendido. Ahora contestaré preguntas. Espero que eso haya sido útil. Miro. David Esperanza, espero que haya contestado tu pregunta sobre la toma de decisiones descentralizada, pero si quieres preguntarme más, manda otra pregunta. ¿Necesitáis gente en tu departamento? Porque aquí tienes más de 20 personas totalmente dispuestas. Pues siempre estamos reclutando. Mandaré el link de careers, bueno, es careers@booking.com. Compartiré el link con María y lo puede compartir con vosotros. Siempre estamos buscando gente, siempre buscamos gente de todo el mundo. Así que sí, mirad las ofertas. ¿En qué parte del proceso UX habéis detectado que se va más tiempo, por norma general, del que tenéis estimado? ¿En qué parte del proceso UX habéis detectado que se va más tiempo, por norma general, del que tenéis estimado? Es muy buena pregunta, por eso me lo estoy pensando. Normalmente es en la implementación, en la experimentación. Simplemente porque, como os podéis imaginar, si somos más de 120 equipos trabajando en experimentos y en desarrollo, muchos son conflictivos, hay bugs, hay leaks, bueno, en cuanto a desarrollo, pues a esta escala
cuando tienes más de 200 developers, puede ser una actividad, bueno, brutal. Puede acabar siendo un proyecto faraónico. Pero ya está. Yo creo que es más por bugs y por temas de implementación que otra cosa. Porque no sé si lo conocéis, pero nosotros hacemos desarrollo en Perl, que es una tecnología muy, muy antigua. Entonces a veces nos da un poco de problemas. ¿Cuál es el método cualitativo que más...? Pero también contestaré, Sarai, no solo en implementación. Creo que parte de que nos cuesta más tiempo es porque hay tantos equipos haciendo no lo que les da la gana, pero con sus objetivos, haciendo experimentos. Bueno, pues imagínate, si hay más de 1000 en la web cada vez que al mismo tiempo, acaba siendo una burrada. A veces es el alinear equipos, a decir, ok, estamos haciendo lo mismo, trabajemos juntos, o estamos trabajando en cosas que básicamente nos estamos creando competencia interna, hablemos y trabajémoslo. Estas son las cosas que tienden a quitar más tiempo. ¿Cuál es el método cualitativo que más utilizáis? Yo diría que es usability testing, pero es el que más utilizamos porque los diseñadores también lo hacen por sí solos. Entonces tienes a researchers y a designers haciendo sus tests cuando quieren. Entonces yo creo que ese es el que más utilizamos. Antes hablabas de unos 120 equipos con 4 perfiles cada uno proporcionalmente. ¿Cuántas personas trabajáis en esos 4 o 5 roles que colaboran en cada equipo? ¿Cuántos researchers sois en Ámsterdam? Buena pregunta. ¿Cuántas personas trabajáis en esos 4 o 5 roles? Pues en cada equipo habrá un backend developer, un frontend developer. A veces depende del equipo. Si están mirando temas muy complejos, habrá más de un backend developer, pero por norma general hay uno. Luego hay un diseñador y un product manager. En teoría solo hay uno de cada. Y en los roles de soporte, pues depende. Hay tracks que tienen más de 20 equipos, entonces a lo mejor seremos 3 o 4 researchers para todos los 20 equipos. A lo mejor hay tracks que se dedican más a machine learning, entonces tendrán incluso 4 o 5 científicos de datos dedicados exclusivamente a esos tracks. Depende mucho del enfoque. Luego hay tracks que a lo mejor tienen un researcher o ninguno. Y en cuanto a researchers en Ámsterdam, yo creo que seremos unos... Como podéis ver, no sé los números porque esto cambia todo el rato. Pero yo creo que seremos unos 45. Unos 45 researchers en Ámsterdam. Solo de producto. Luego hay researchers de marketing, hay researchers internos que hacen research sobre Booking internamente, pero de producto seremos unos 45 o así. A la hora de seleccionar talento, ¿qué es lo que más valoráis? Lo que más valoramos es humildad. En Booking no se reclutan, incluso porque yo he hecho entrevistas a la gente y en nuestra guía de cómo entrevistamos gente y de los guidelines hay una frase que dice no jerks, que es, bueno, no jerks, que significa que no queremos a nadie que no sea humilde, no queremos a gente que tenga egos enormes y que vienen a tirarse rositas. Queremos gente que sepa colaborar en equipos.
porque como he dicho, como somos tantos, hay que saber colaborar bien. Venimos gente que ponga al usuario en el centro de todo, que no hagan cosas solo con beneficio para la empresa o beneficio para su carrera. Nada de todo eso. Buscamos a gente gente que sea crítica, gente que le guste la evidencia, que sea curiosa, gente que... Sí, que realmente crean en el desarrollo del producto como una forma de ciencia y no tanto como de arte de diseño. De los experimentos que habéis creado implementando nuevas hipotéticas mejoras, ¿cuál ha sido un completo éxito y cuál un fracaso y volvisteis al estado anterior? Muy buena pregunta. Bueno, completo éxito hay muchísimos. Estoy pensando alguno que os pueda contar. Bueno, completo éxito. Nosotros tenemos Genius, que es el programa de fidelización, y que siempre está evolving. Y hemos introducido niveles y vamos a introducir más niveles, etcétera. Y eso es algo que trabajar con la fidelización y con el retener usuarios realmente nos está aportando muchos beneficios. Y fracaso es muy interesante porque dices, uno que sea un fracaso y tuvisteis que volver al anterior. Hay uno que a lo mejor se puede ver como un fracaso, pero no se puede volver al anterior, que es todos los mensajes de quedan 3 habitaciones, hay tanta gente viéndolo, el 97% de hoteles en esta zona han sido reservados. Toda esta información es real, no mentimos. Pero es algo que en experimentación funciona muy, muy bien, pero cuando trabajas en UX y en diseño y todos estos mensajes de presión, hasta cierto punto tenemos crisis morales. Entonces es algo que miramos con mucho detalle y hacemos muchos estudios para que no crucemos barreras que quizás no querríamos cruzar. Y ahí es donde entra la responsabilidad ética y moral del diseñador. ¿Cómo fue tu proceso de selección para entrar en la empresa? Fue largo. Hice como 3 entrevistas. Una por teléfono. La otra por teléfono ya directamente tuve que presentar un proyecto así, sin avisar. Luego tuve que presentar una segunda donde tuve que presentar proyectos míos. Y la tercera, que fue en Ámsterdam, se me dio un challenge, una actividad y tuve que resolverla. Y cuando te invitan a Ámsterdam para hacer la última fase de entrevistas, pues debí hablar con 10 personas todo el día de entrevista.
fue un poco durillo, pero me dio confianza en la empresa, porque pensé, ¡buah! Si todo el mundo tenía que pasar por esto, entras en la empresa confiando en que todo el mundo serán grandes profesionales y ha sido así. Aprendo de gente cada día, me inspiran muchísima gente. Sí, da gusto trabajar con grandes profesionales. Aún así no diría que es inaccesible, ¿eh? No le diría a nadie que no se presentase porque no es algo, sí, no es algo inalcanzable o inaccesible. Simplemente, pues te lo tienes que currar un poco. David, toma decisiones descentralizadas y basado en datos. Cualquiera puede meter en el backlog para implementar. ¿Quién o cómo se definen esas prioridades o decisiones a implementar? Lo has contestado ahora. Se pueden proponer ideas que se pisan o generan conflicto. Sí, a todo. En el sentido de que tú puedes meter lo que quieres en el backlog. Lo que pasa es que al ser una empresa que somos tan data driven y tan basada en evidencia, tendrás que probablemente hacer un caso y crear una hipótesis de por qué crees que eso cumplirá nuestros objetivos, por qué crees que es una mejor implementación, por qué crees que es una mejor solución. Y tienes rienda suelta para hacerlo. Pero como dices en tu pregunta, pues probablemente el backlog es muy largo y hay prioridades. Entonces las prioridades se miden, pues, qué es lo que sigue los objetivos que tenemos en ese quarter, que nos ayudarán a alcanzar ese objetivo. ¿Cuáles son cosas que son muy urgentes? Por ejemplo, si es algo que realmente está dañando mucho la experiencia de usuario y se tiene que resolver ya, pues entonces eso se priorizará antes. A lo mejor es una cuestión de timings, que tenemos una campaña de marketing de Black Friday que sale y tenemos que implementarlo. Entonces eso tendrá la prioridad. Entonces sí que es verdad que te puedes imaginar que a lo mejor, pues si tienes ideas que están un poco en una fase más embrionaria, que a lo mejor no coinciden con todos los objetivos que tenemos en la empresa, pero son ideas que quieres implementar. Tenemos 2 veces al año hackathons de una semana donde tú puedes formar un equipo con quien quieras de la empresa y desarrollar un producto y puedes testearlo en experimentos o puedes proponerlo y o lo haces durante esa semana o si al final de la semana no se acabó de todo el proyecto porque fue complejo, tienes un caso y la empresa lo prioriza proyectos de los hackathons. Eso también pasa. Y que generan conflicto, eso pasa todo el rato y lo podéis ver incluso, bueno, si vais a la web veréis descuentos de todo tipo que a lo mejor crean conflictos entre ellos y eso es todo esto viene a soft skills, stakeholder management, colaboración, todas esas cosas. Y es por eso que no empleamos a gente que no sea humilde, a gente que no quiera colaborar, a gente que solo crea en su agenda y en sus objetivos personales, porque si no, Booking no funcionaría. Humildemente, 45 researchers me parecen pocos, ¿no? LOL. Ya. No sé si lo estás diciendo irónicamente esto, pero sí que son pocos, porque si piensas que somos 120 equipos, por lo menos, y solo hay 45 researchers, hay equipos que no tienen researchers. Ojalá fuéramos más. ¿Cómo os ha afectado el COVID, no a nivel monetario, pero para la empresa, sino a nivel de trabajo interno? ¿Habéis encontrado alguna oportunidad de toda esta situación? Muy buena pregunta.
bueno, ahora trabajamos a remoto, obviamente. En cuanto a research, pues todo el research lo estoy haciendo por videoconferencia y cosas que incluso antes no me planteaba hacer por videoconferencia me funcionan, así que las hago. Y en cuanto a nivel de empresa, bueno, pues estamos viendo que hay una nueva normalidad donde la gente reserva de maneras distintas, suelen reservar con plazos más a corto término, suelen reservar más apartamentos y estancias más largas, miran más la cancelación. Entonces, simplemente son maneras diferentes de cómo viaja ahora la gente y estamos intentando entenderlas y ofrecer productos que se adapten a ellas. Y ya no solamente Booking, pero yo creo que todas las empresas que estamos trabajando en oficinas y que trabajamos en ordenadores, lo de tener oficinas llenas no creo que volvamos a eso. Porque yo creo que las oficinas se están dando cuenta que es caro tener todos los empleados todo el rato en la oficina y estamos trabajando igual de bien desde casa. Entonces, espero que habrán cambios en cuanto a eso. No sé si esa era tu pregunta. Yo te he dado un poco de todo. Y Eli, antes has dicho que en el resto de oficinas repartidas en el mundo eran más de atención de usuario. Un perfil como el tuyo requiere mudanza a Ámsterdam, a un perfil como el tuyo, ¿requiere mudanza a Ámsterdam o hay también cabida en esta oficinas en modo remoto? Hasta ahora, sí, te tenías que mudar a Ámsterdam o a Tel Aviv o a Shanghai. Pero siguiendo la pregunta de Luis, yo creo que probablemente vamos a empezar a reclutar remotamente, porque sí, yo no, bueno, es que por lo que veo que está pasando no creo que vayamos a volver a la oficina 100%. Entonces puede ser. Me gustaría. Así puedo venir más a Barcelona. Y creo que esas eran todas las preguntas. No sé si hay más en el chat. Veo que María está hablando por el chat. Hola, aquí estoy. ¿Hay alguien, alguna pregunta más? ¿Algo que queráis ver? ¿Alguien que se anime a subir al escenario a hacer una pregunta en riguroso directo? Que tenemos aquí a Julia, a vuestra sí, perdón. Bueno, si no la conocíais, os presento a Messi. ¿Alguna cosita por ver? Me hace mucha gracia que me mencionen Genius, porque llevo 3 años trabajando en Genius, así que me hace mucha gracia que alguien lo esté mencionando por el chat. Sí. Ojalá pronto podamos volver a reservar habitaciones con Booking. Ojalá pronto. Pues, mira, tenemos Booking adictos por aquí. Pues nada, Julia, te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado esta horita, que sin duda ha sido súper interesante. Yo estaba aquí en el backstage escuchando. Creo que para los alumnos pues también está súper bien ver cómo se aplica todo a la vida real. Y nada, agradecerte mucho tu tiempo. Ya sabes que esta es tu casa también para lo que necesites, cuando busques, pues lo que decía Paco, aquí tenemos a 20 personas
súper cracks con muchísimas ganas, que es lo que decís, que también son buenas personas, ¿no? Que eso es lo más importante. Así que nada, pues un placer, Julia. Gracias por tenerme aquí y por escuchar tanto rato. Un placer. Ha pasado volando, te digo. O sea... bueno, me imagino que les darás las diapositivas. Sí, vale. Sí. Os pasamos las diapositivas y también si me pasas esa URL de donde vais colgando ofertas, sí. Pues yo también creo que igual ya pues será más abierto y ahora ya estamos poniendo en práctica, ya se ha visto clarísimamente, ¿no? Que no hace falta, como decías, llenar oficinas, sino que al final, pues bueno, lo importante es los procesos de trabajo y lo que se haga, pero pudiendo estar, pues eso, distribuidos. Y por supuesto, si tenéis preguntas sobre la charla o algunos de los conceptos que he puesto los empezáis a googlear y tenéis preguntas, podéis todos tener mi correo, me podéis mandar mails y preguntar lo que queráis. Perfecto. Genial, pues sí, yo os voy a pasar la presentación de Julia, su email y nada, y hasta aquí la charla de hoy. Otra vez mil gracias porque de verdad que es súper interesante. Gracias. ¿Me salgo y ya está? Sí, yo ahora le doy a finalizar el webinar, los aplausos, ahora estamos aplaudiendo. Pues aquí por el chat, muchas gracias. Pues nada, queridas y queridos, nos vemos mañana y contigo, Julia, pues vamos hablando. Ha sido un placer. Vale, hasta luego. Gracias a todos.